Buen día, soy estudiante de tercer año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la asignatura de Psicología Médica, sección 1300, con la catedrática doctora Ana Paola Chávez, presentado por Iris Linet Montes Rivera, número de lista 26. Hoy les vengo a hablar en este video psicoeducativo sobre cuando la muerte toca por primera vez en un estudiante de medicina. Cuando la muerte toca por primera vez como médicos. Es una experiencia en sí profundamente significativa en la formación tanto profesional como humana de todo estudiante de medicina. En el proceso de aprendizaje se nos prepara para salvar vidas, diagnosticar y tratar enfermedades, pero pocas veces se nos enseña en sí a afrontar la pérdida y el impacto emocional que produce la muerte de un paciente. Debemos reconocer que detrás de cada historia clínica en sí hay una vida, una familia y también un proceso natural de finitud. Afrontar la muerte por primera vez puede generar sentimientos tanto de tristeza, culpa o impotencia, y es importante hablar de ello para normalizar estas emociones y aprender estrategias saludables de afrontamiento. Abordar este tema contribuye en sí a formar médicos más empáticos, conscientes y emocionalmente preparados para acompañar no en sí solo al paciente, sino también a sus familiares y a sí mismos en momentos difíciles, o sea, por decir así, entre compañeros. En definitiva, hablar de la muerte desde la psicología médica es una manera de fortalecer la vocación, la resiliencia y la humanización de la práctica médica como principalmente tenemos el impacto emocional y psicológico. Como número 1 tenemos lo que es la desilusión. En sí es la transición de la teoría, o sea, de que nos mandan a curar de lo que aprendemos, cómo funciona y cómo debería de actuar o presentarse la situación, y nos lleva esto a lo que es la práctica, o sea, la inevitabilidad de la muerte. Como tal, esto nos hace sentir frustración, impotencia y traición a la vocación inicial. Nos da una desilusión porque en sí vemos de que no todo lo que está escrito es lo que siempre se va a poder hacer en un paciente, lo que siempre va a ayudar a esto. Luego, como número 2, tenemos lo que son los síntomas. Principalmente tenemos síntomas emocionales. Sentimos culpa, tristeza profunda, ansiedad y miedo a cometer errores. También ira hacia nosotros mismos o al sistema o en sí al equipo. Empezamos a culparnos o a culpar a las demás personas, buscar culpables y buscar razones de por qué esto pasó. Luego tenemos los físicos, que como tal es el insomnio, la fatiga, la pérdida de apetito y la somatización. Y por último tenemos los cognitivos, que es la rumiación, pensamientos circulares sobre el evento, sobrepensamos sobre esta situación, sobre lo que hicimos y lo que pudimos haber hecho. La dificultad para concentrarse en sí en nuestras siguientes labores. Luego tenemos los factores de riesgo para el estrés. Principalmente tenemos lo que es la relación con el paciente. Si el estudiante había desarrollado un vínculo fuerte, como tal, esto va a doler. Esta persona, este estudiante va a sentir como si fuese alguien muy cercano hacia él, aunque simplemente hubiese sido un paciente, pero como tal, fue alguien que marcó en sí su vida, alguien al que este estudiante atendió e intentó salvar. Luego tenemos las circunstancias, muertes inesperadas, traumáticas o de pacientes jóvenes. Tal vez pensamos de que por la edad se iba a salvar, o sea, sí se iba a salvar, sí iba a seguir adelante, sí esto iba a funcionar, o simplemente, pero ¿por qué murió? Si ayer estaba bien, si ayer quedó bien, o si en el antiguo turno quedó bien. Luego tenemos como tal el aislamiento, no hablar de ello, sentir que no tiene derecho a estar triste, el evitar
tocar este tema y simplemente dejarlo pasar puede afectarnos como tal, como persona. Y el sentir que no tenemos derechos, somos seres humanos que tenemos sentimientos, y como tal vamos a sentir esta pérdida de una persona cercana hacia nosotros que fue un paciente. Luego tenemos el duelo del estudiante de medicina. En este tenemos como punto número 1 el duelo no reconocido. A diferencia de los familiares, el duelo del personal de salud a menudo no es reconocido o validado socialmente. Se espera profesionalismo inmediato. Por ser personal del área de la salud, se nos obliga a prácticamente no mostrar sentimientos sobre esto. Sí, se debe tener una actitud profesional, pero sabemos que como seres humanos tenemos sentimientos y que derramar una lágrima o sentir esto no nos va a hacer menos personas o menos profesionales. No eres menos profesional por sentirte afectado, eres más humano. El sentir nos hace ser más humanos. Como punto número 2, tenemos lo que es estrategias de afrontamiento mal adaptativas. Por decir así, evitar. Como número 1 tenemos el distanciamiento afectivo. Usar la frialdad o el cinismo como defensa para no volver a sentir. Y como tal esto es un riesgo de deshumanización. El hecho de decir no sentí nada, no, ya pasó, uno más. O sea, eso como tal es tomado como el distanciamiento afectivo, el no querer hablar de esto. Luego tenemos la automedicación o abuso de sustancias. El intentar adormecer el dolor, el intentar olvidar esto, el intentar decir, bueno, esto ya pasó, me tomo algo y sigo. O sea, como tal, estamos intentando evitarlo. Luego tenemos el aislamiento social, que es rechazar el apoyo de compañeros o mentores. El tener el apoyo o la compañía de un compañero no nos hace menos profesionales, pero si evitamos esto nos afecta, porque un compañero nos puede ayudar a no sentirnos mal por esta situación que pasó, simplemente ayudarnos, apoyarnos, asimismo como de doctores o encargados sobre nosotros, que nos ayudarán a reflexionar y a ver que prácticamente no todo está mal, no todo es culpa y no todo simplemente fue un error, sino que también es una medida de aprendizaje, algo con el que el día de mañana vamos a ser mejores personas, mejores profesionales por esto que ya nos pasó. Ahora tenemos lo que son las herramientas prácticas y consejos para el manejo. Como punto A tenemos la validación y la normalización, que primero tenemos lo que es permítete sentir, el reconocer que la tristeza o la culpa en sí son respuestas muy normales a un evento anormal, o sea, esta situación que estamos pasando. No tenemos por qué juzgarnos por esta reacción que tenemos. Luego tenemos el proceso de debriefing, que en sí es interrogación. Buscar un espacio seguro con supervisores, residentes o profesores para revisar el caso, no para buscar culpables, sino para aprender y descargar la emoción. Luego tenemos como punto B el rol de los pares. Tenemos el apoyo horizontal. Hablar con otros estudiantes que hayan pasado por ello. La empatía del par es poderosa. O sea, acercarnos a una persona, a un compañero que ya pasó por esta situación, pedir consejos de cómo él pudo afrontar esta situación y poder en sí ayudarnos a nosotros a afrontar esta situación que estamos pasando por el momento. Luego tenemos lo de crear un espacio seguro. Fomentar la cultura de la vulnerabilidad en tu grupo de estudio, es decir, no mostrar que somos personas de hierro, que nos vale, porque como tal somos
seres humanos que sentimos que nos afecta. Entonces la pérdida de un paciente nos puede afectar, nos puede hacer sentir mal, pero tampoco nos vamos a tirar como a morir por esta situación. Simplemente saber equilibrar, saber tener un punto límite entre esto. Luego tenemos el punto C, autocuidado fundamental. Establecer límites, aprender a dejar el hospital en el hospital. No siempre llevarnos la carga de esto pasó, esta situación, sobrepensar, estar en la casa, no disfrutar con la familia, no disfrutar con tu pareja, porque simplemente por esta situación que estás pasando, sino poder desahogarte, pero no cargar a las demás personas con esto, sino aprender a establecer límites a esta situación. Luego tenemos lo que es priorizar lo básico. El sueño, la alimentación, ejercicio son la base en sí de la resiliencia psicológica. El saber que tenemos que dormir ciertas cantidades de horas para estar bien, para seguir adelante. La alimentación, para no descuidarnos, para no después ser nosotros los enfermos. El ejercicio, el tener una actividad física nos va a ayudar con el día a día. Luego tenemos en sí las actividades de mindfulness, que son pequeños ejercicios de respiración o meditación para anclarte al presente y detener la rumiación, que en sí es el proceso de reflexionar de forma excesiva y repetitiva sobre pensamientos o problemas generalmente desagradables sin llegar a una solución. Entonces, estoy estresada, estoy sobrepensando esto, me voy para un lugar que me dé paz, que me ayude a olvidar. El saber reconocer qué lugares o en qué ambientes puedo distraerme. No decir, bueno, me voy a dormir porque fácilmente, solo con dormir no vas a olvidar esto. No simplemente es olvidarlo, sino poder no cargarte de esto. Luego, tenemos como punto D el componente ético. La reflexión post-muerte. Hacernos preguntas como ¿qué se hizo bien? O sea, ¿qué hice bien? Si apliqué esto bien, si ayudé en esto. De ahí, ¿qué se pudo haber aprendido? O sea, bueno, esto tal vez lo pude hacer mal, esto no lo apliqué, tuve mis dudas en esto, no lo hice. O sea, aprendo para el día de mañana no volverlo a cometer, no cometer ese error. De los errores en sí se aprende. La muerte es también una oportunidad de aprendizaje clínico. Si no experimentamos algo, nunca vamos a saber qué pasó, qué pudimos hacer o qué hicimos mal. Nunca sabremos. Por eso, parte de nuestra formación son los errores. Como conclusión, la exposición a la muerte de un paciente es lo que te diferencia de un estudiante de libro. Te convierte en un profesional que entiende la integralidad de la vida y la enfermedad. Lo que se nos enseña en los libros es como tal los procesos y todo, pero cuando ya venimos y aplicamos esto en la práctica, sabemos que muchas cosas pueden cambiar, que muchas cosas no pueden funcionar, que muchas cosas no son tal cual. Entonces, el ya ser profesionales nos implica ya hacerlo práctico, ver que no todo es tal cual te lo dicen los libros. Como médicos en sí debemos de buscar ayuda psicológica o consejos de profesionales que nos ayuden a poder ser mejores personas y no simplemente guardarnos todo por creernos superiores o porque sintamos que no debemos mostrar estos sentimientos o mostrar afectividad o ser humanos ante esto. Estudios indican que una alta proporción de estudiantes y residentes experimentan síntomas depresivos o de burnout tras la primera exposición a la muerte, subrayando la necesidad de apoyo. Ahora los dejo con un pequeño video. Una pequeña frase de reflexión es: en el encuentro con la pérdida, la empatía ilumina nuestro camino
y reafirma el valor sagrado de la vida que aún nos queda por cuidar.